Bueno, continuamos con la segunda etapa del tema que estamos observando sobre el Imperio Romano. En esta segunda etapa vamos a hablar sobre la organización social, la organización política y a nivel económico, cómo era la economía romana. Entonces, primero vamos a hablar sobre la organización social. ¿Qué era la organización social en el Imperio Romano? Era una organización del imperio que contaba con un sistema de diversos clases sociales que ya existían en ese momento. En esas clases sociales tenemos los que son los patricios, los plebeyos y los esclavos. Entonces vamos a empezar a hablar primero quién eran los patricios. Los patricios eran la clase más alta de la sociedad. Tenían como privilegio ser fiscales, ser jueces a nivel político. Eran parte del Senado y pertenecían a la nobleza europea. Se refiere que era la clase adinerada en esos momentos en el Imperio Romano y en esa época. Los plebeyos. Los plebeyos eran aquellos que no tenían beneficio por parte del Estado, porque muchos de ellos eran extranjeros que no pertenecían al Imperio Romano. Pero gracias a muchos años pues se les reconoció el derecho romano y pasaron a ser ciudadanos romanos. Eso les sirvió a ellos como ser nobles, ser caballeros y también pues ser clientes. Clientes se refiere pues que podían tener un poco más de privilegio que los demás. Esclavos. Los esclavos en el Imperio Romano pues no poseían ningún derecho. Eran prisioneros de guerra, se utilizaban para el comercio y eran la clase más baja del imperio. Pero dentro de esos esclavos existían otros esclavos que eran libres. Esos esclavos libres pues los llamaban libertos. Esos libertos que eran esclavos libres por parte de su amo o por parte, digamos, de las personas que estaban ellos encargados. Entonces ellos tenían su libertad, mientras los otros tipos de esclavos no tenían libertad como ellos. Entonces por eso los llamaban libertos. También existían otros grupos de ciudadanos que eran los ciudadanos honorios. Esos ciudadanos honorios eran aquellos que generaban a su antigua nacionalidad para pasar a ser romanos. Se refería a que ellos se negaban a ser, digamos, se negaban a tener la antigua nacionalidad, entonces ellos querían pertenecer a la nacionalidad romana, como por ejemplo tenemos nosotros hoy en día los que son los emigrantes cuando sacan sus papeles que quedan con doble nacionalidad, con la nacionalidad de su país de origen y la nacionalidad del país que actualmente viven.